¿Qué nos da los bosques y la flora en América Latina? ¿Y qué estamos haciendo como una comunidad ambiental de conservación para asegurar el futuro de esos ecosistemas y los beneficios? Ese va a ser el enfoque de estos 20 minutos. Y al final voy a compartir algunas de mis reflexiones personales sobre los últimos días y lo que he aprendido de todos los finalistas que los últimos días han presentado sus proyectos y esfuerzos para el jurado aquí en los premios latinoamericanos Verde. Voy a enfocarme en 3 ecosistemas de bosques y floras que son fundamentales para la conservación y para los beneficios que necesitamos para el desarrollo sostenible en la región. Manglares, páramos y el bosque húmedo tropical. Empezamos aquí por estar en la costa en Guayaquil y también por empezar mi carrera como biólogo marino. Vamos a empezar con el tema de los manglares. Los manglares en muchos sentidos son el super ecosistema por los beneficios que recibimos. Tal vez históricamente la gente lo ha visto como un pantano ahí por la costa que no nos sirve para mucho, pero con más estudios y conocimiento nos hemos dado cuenta que realmente son fundamentales para muchos de los beneficios que recibimos. Por ejemplo, el tema de pesca sostenible. Se estima en algunos estudios que los manglares intactos pueden aumentar hasta 25 veces la captura en las pesquerías de los arrecifes coralinos, porque muchas de las especies que viven en los arrecifes pasan parte de su vida en los manglares, donde pueden esconderse cuando son pequeños y buscar alimento. Entonces, si se cortan los manglares, también tiene un impacto sobre las pesquerías. En el Golfo de California, en México, se han dado cuenta de que hay una relación directa entre la cantidad de pescado capturado en las pesquerías y la extensión de manglares que tiene cada estado que rodea el Golfo de California. Entonces son absolutamente fundamentales para la pesca. En Brasil, por ejemplo, se estima que hay por lo menos, y probablemente es un estimado muy bajo, 10,000 familias que dependen de la pesquería del cangrejo de manglares y que genera alrededor de 1.000 millones de reales por año esa pesquería. Pero por muchos no sé formales, entonces no están incorporados en la economía oficial y no se reconoce ese beneficio. También, y obviamente es algo muy importante aquí en Guayaquil, que está rodeado por manglares, los manglares pueden reducir hasta con 50% el impacto de las tormentas. Y para los que viven en la costa, como la gente aquí en Guayaquil, ese es un beneficio muy grande. En particular, bajo el cambio climático, cuando se estima que habrá más tormentas y tormentas más fuertes que pueden tener impactos negativos sobre las poblaciones costeras. A nivel mundial se estima que 200 millones de personas viven de menos de 10 kilómetros de distancia de un manglar. Entonces, una gran parte de la población humana depende de los manglares. Y regresando al tema de los superecosistemas, también los manglares son sumamente importantes para evitar el cambio climático. Son entre los ecosistemas más eficientes en capturar el carbono del aire y después, a través de un proceso que se llama mineralización, ponerlo en los sedimentos. Secuestran hasta 4 veces más carbono por hectárea comparado, por ejemplo, con un bosque tropical. Y además, por ser los sedimentos tan profundos, pueden guardar hasta 10 veces más carbono de un bosque tropical. Y el problema es que si se destruyen los manglares, obviamente todo este carbono va saliendo a la atmósfera y contribuye a aumentar el cambio climático. Y sigue durante decenas o a veces cientos de años esas emisiones de los manglares destruidos. En América Latina tenemos 2 de los 5 países con más manglares en el mundo, Brasil, que es en segundo lugar, y México, que es en cuarto lugar. En total, entre los 20 países con más manglares, 5 están ubicados en América Latina y esos 5 países juntos tienen 20% de todos los manglares del planeta. Y tal vez es algo que no se realiza, pero los manglares son entre los ecosistemas más amenazados del mundo. Se pierde entre 1 y 2%
a nivel global al año. Se han perdido probablemente hasta el momento 67, 2/3 partes de todos los manglares del planeta ya los perdimos. Y si sigue esta tasa de pérdida, es posible que en los próximos cientos de años la mayoría de los manglares no están en el planeta. El tema de conservación de manglares es algo que también se ha realizado mucho en la región, y creo que Ecuador ha sido uno de los líderes con algunos temas innovadores en tema de conservación de manglares. Tiene un sistema de concesiones en donde entidades pueden recibir una concesión a una zona de manglar en cambio de un plan de manejo para uso sostenible. Entonces, por ejemplo, se puede dar una concesión a un grupo de una asociación de pescadores para que ellos extraen cangrejos de una tasa sustentable y en intercambio se comprometen a cuidar esos manglares. Y ese es un modelo muy interesante porque en muchos países los manglares son públicos, lo cual implica que pertenecen a todos y nadie se hace responsable por su manejo. Entonces el modelo de Ecuador ha sido muy innovador en ese sentido. También este año recibimos la buena noticia que Ecuador ha creado un sistema de áreas marinas protegidas que incluye muchas de las zonas de manglares a lo largo de la costa del país. Son 18 áreas marinas protegidas ya incluidas en esta red a lo largo de la costa continental de Ecuador, lo cual crea oportunidades de crear sinergias y eficiencias en temas de manejo de esas áreas protegidas. Y obviamente un país como Ecuador, en donde Galápagos siempre ha tenido un papel protagónico, ha sido como la reserva marina importante, ese enfoque de también cuidarse del resto de la costa, de estas zonas de manglares, ha sido muy importante, una contribución significante en los últimos años. Pero también hay esfuerzos en otras partes. Los vecinos al norte, la costa pacífica de Colombia, incluye las partes tal vez más golpeadas por el conflicto, en donde poblaciones afrocolombianas dependen de esos manglares por extracción de conchas o, como dicen ahí, piangua. Y hay muchos esfuerzos de conservación por esas mismas comunidades. Lo mismo si vamos más al norte, en Costa Rica hay esfuerzos en lugares como Isla Chira, donde la Asociación de Mujeres están restaurando zonas que han sido destruidas de manglares. Y justamente aquí en los premios Latinoamérica Verde, los compañeros de Panamá nos presentó un caso ayer en donde han trabajado algunos técnicos con pescadores locales para restaurar manglares que fueron impactados por la extracción de madera hacía muchas décadas y han tenido resultados muy, muy interesantes. Y si vamos aquí de la costa y vamos más hacia arriba, las montañas, llegamos a otro ecosistema que es muy interesante, son los páramos. Es un ecosistema que solamente existe en América Latina, no existe en ninguna otra parte del mundo, solamente aquí. Normalmente ocurre solamente por arriba de 3.000 metros, si uno ve en las partes nortes de los Andes, un poquito más al sur, como el sur de Ecuador y Perú, ya bajan un poquito de esas alturas, pero en general son ecosistemas de alta montaña, incluyen entre las floras más diversas de los ecosistemas a nivel global. Aquí pueden ver los frailejones que son comunes en la parte norte de los Andes, en los páramos, y si no han visitado esos ecosistemas, lo recomiendo, es una belleza tremenda, realmente impresionante, pero también son esenciales en el tema de la captación de agua. Muchos de esos ecosistemas ocurren a alturas a donde nacen los ríos, y además esas plantas, por ejemplo los frailejones, tienen pequeños pelos en las hojas. Entonces cuando pasan la humedad, las nubes, las plantas pueden agarrar la humedad, y si usted camina en un páramo se va a dar cuenta que está goteando, está lleno de agua todo el tiempo. Es como una esponja gigante. Y eso es importante en una región como América Latina. América Latina es la región más urbanizada del planeta. Más de 80% de la región viven en centros urbanos. Es más que Europa, más que Norteamérica. Y muchas de esas ciudades dependen de su agua por los páramos. Entonces, aquí en Ecuador, las ciudades como Quito, Cuenca, Loja,
todos reciben su agua directamente de los páramos. En la ciudad donde vivo, Bogotá, 95% del agua llega en los páramos. O sea, 19 de cada 20 gotas que sale cuando abro la llave, que sale del tubo, vienen directamente del páramo. Y por ser agua muy limpia, ser tratada naturalmente por el páramo, esos 95% tiene un costo de tratamiento que es menor del 5% restante que viene del río Bogotá. Entonces es algo muy eficiente, y en el caso de Bogotá es interesante porque está en el centro del país. Cuesta más enviar un contenedor de cosas de Bogotá a la costa de lo que cuesta enviar ese contenedor de Buenaventura, el puerto en la costa, hasta Japón. Entonces la competitividad de Bogotá no es una ciudad industrial. La competitividad realmente es el agua. Se calcula que entre una cuarta y una quinta parte de la población de Colombia vive en Bogotá. Entonces esos páramos, 80% de esa agua de Bogotá viene de un parque nacional. Imagínense, un parque nacional proviendo 80% del agua a una cuarta o quinta parte de la población. Muestra la importancia de la conservación de esos ecosistemas. Y tal vez otra cosa que es particular para la región es que si usted ve la producción de energía de la región de América Latina y particularmente a los países andinos, mucho viene de la hidroeléctrica, ¿no? Tenemos las montañas altas y se aprovecha para hacer represas hidroeléctricas. Resulta que una de las maneras más sustentables de producir energía hidroeléctrica es a través de una tecnología que se llama filo de agua, que aprovecha esta gran diferencia de altura. Entonces no se hace represas, sino que se agarra el agua que viene en un río, una parte de esa agua, y cae una gran distancia a unos máquinas especializadas que pueden aprovechar esto y generar la energía. Y aquí, justamente ayer, escuchamos de un proyecto de financiación de ese tipo de hidroeléctricas a través de un bono verde por un banco privado, que también creo que es un ejemplo innovador de qué se hace en la región. Pero una de las debilidades de estos filos de agua, como no tiene represa, depende de que haya un flujo continuo de agua, aun cuando hay épocas secas. Y ahí los páramos son fundamentales. Si esas hidroeléctricas están ubicadas cerca de los páramos, el flujo de agua sigue, porque como el páramo actúa como esponja, sigue soltando agua todo el año y hay mucha más eficiencia en la producción energética. Entonces no es solamente para agua de tomar, sino también es para la parte energética. Obviamente esos ecosistemas están bajo presión, como todos los ecosistemas del planeta, expansión de ganadería, expansión de agricultura, inclusive agricultura de papa, está impactando a los páramos. Temas como minería, infraestructura también tienen impactos negativos. Pero hay muchos esfuerzos, yo creo que hay un reconocimiento a nivel de las autoridades públicas de la importancia, ¿no?, de esos ecosistemas justamente por la función de agua. Aquí en Ecuador tiene el programa Sociopáramo, en donde comunidades reciben pagos para evitar el sobrepastoreo y quema de páramos, que es un ejemplo innovador de cómo conservar esos ecosistemas, y hasta se reconoce como ecosistema prioritario en la Constitución de Ecuador a los páramos. Igual en Colombia ya tiene legislación que pide delinear los páramos y prohibir cualquier tipo de actividad que pueda impactar la salud de esos ecosistemas. Tal vez el ejemplo más inspirador que conozco de conservación de páramos en la región es algo que salió esta semana en el periódico El Tiempo. Si lo pueden revisar en internet, lo recomiendo, y es en Sumapaz. Es el páramo al sur de Bogotá, provee como 15% del agua para la ciudad y fue una de las zonas más intensas durante el conflicto armado, porque es una zona muy estratégica, es el páramo más grande del mundo y es una zona estratégica donde la guerrilla, los FARC, podían cruzarse en diferentes partes del país. Entonces había como 4 frentes del FARC en Sumapaz. Y había el batallón de alta montaña, que creo que en total se morían como 250 soldados en esos conflictos. Pero obviamente con el acuerdo de paz ya el conflicto se ha disminuido y por iniciativa propia
el batallón de alta montaña decidió, vean, nosotros como soldados hemos tenido un impacto negativo sobre los ecosistemas, hemos abierto helipuertos y otras cosas, deberíamos restaurar los ecosistemas. Entonces hoy en día si uno va al batallón de alta montaña en Sumapaz, tienen viveros con frailejones, recolectan basura y hoy los soldados reciben días libres extras por la cantidad de basura que han recogido o la cantidad de páramo que han restaurado en lugar de por las personas que han matado, ¿no? Yo creo que como símbolo de la paz, tener un soldado sembrando un frailejón me parece increíble, ¿no? Y también muestra esa necesidad que tenemos como sector ambiental de involucrar a todos los sectores de la sociedad. No, el tema de conservación no es solamente el sector ambiental, tiene que involucrar a todos los sectores de la sociedad para realmente ser exitoso y tener impacto. Esperamos crear más conciencia sobre los páramos ahorita con la campaña que se llama La Naturaleza Nos Habla, que vieron el primer día Juan Fernando Velasco haciendo la voz de suelo. Tenemos uno nuevo en esa serie que se llama Páramo, la voz va a ser Carlos Vives, y también tenemos uno de montaña que ya hemos grabado con el músico Fonseca. Entonces el 20 de septiembre se van a comunicar a través de los medios de comunicaciones. Y vamos a la tercera parte. Si uno baja o si uno piensa donde nacen los ríos más grandes de América Latina, obviamente nacen en los páramos. Pero si vamos para abajo de los páramos, llegamos al rey o a la reina de los bosques, dependiendo cómo lo quieren ver, Amazonía. Y Amazonía representa el bosque tropical más grande del mundo. 56%, más de la mitad de los bosques tropicales que existen en el planeta están en América Latina y la gran mayoría en Amazonía. Amazonía como tamaño tiene más o menos el mismo tamaño que el 90% del Estados Unidos continental. Es un bosque tropical enorme. Y en términos de evitar emisiones de carbono, dióxido de carbono, Amazonía representa 11% de los 30% que es la contribución que puede proveer la naturaleza a evitar el cambio climático. Entonces es fundamental. Si no logramos conservar la Amazonía, olvídase de resolver el problema del cambio climático. Solamente los países Brasil, Colombia, Bolivia y Perú, 4 países, representan 35% del potencial de evitar emisiones de dióxido de carbono a través de conservación de bosques. Entonces, más de una tercera parte de todos esos esfuerzos de REDD+ y lo que sí es el potencial está en esos 4 países, en esta región. Brasil fue muy exitoso entre 2004 a 2012 a reducir la deforestación con 80%, pero desde entonces, en parte por la crisis política y económica que ha implicado menos inversión y enfoque en temas de conservación, hemos visto un aumento en la deforestación en Brasil. Hoy, justamente, no sé si vieron en los periódicos, pero Brasil ha decidido permitir minería en algunas zonas de áreas protegidas y territorios indígenas en Amapá y Pará, que me parece una idea sumamente mala y envía un señal muy negativa en términos de la importancia de los bosques. En Colombia, por el acuerdo de paz, zonas que antes estaban de conflicto y la gente no podía entrar, se han abierto y se ha metido mucha gente por especular en el tema de tierras, y DIAM, la agencia que lo monitorea, acaba de anunciar el mes pasado que la deforestación del 2015 a 2006 aumentó con 44%, y mucho de eso en las zonas amazónicas del país. Entonces las tendencias desafortunadamente van en la dirección equivocada en este momento. Lo mismo sucede en Bolivia, donde hay mucha expansión de agricultura de soya, que también ha aumentado a deforestación, y eso nos hace una panorama de que ya hemos perdido 10% de la Amazonía. Todavía nos queda 90%, y obviamente tenemos que hacer todo lo que podemos para conservar esto y también para ver cómo restauramos las zonas que ya han sido deforestadas. El mes pasado, uno de los colegas en Conservación Internacional, Lian Pico, que de Singapur, publicó un estudio global que muestra que el costo de la conversión del bosque tropical a agricultura
es muchísimo más elevado en América Latina de lo que son los posibles beneficios. Y eso es tomando en cuenta solamente la producción de agua y el secuestro de carbono, ningún otros beneficios ecosistémicos. Se toma en cuenta la biodiversidad, los 1 millón de especies que existen en Amazonía. Obviamente esa diferencia es aún más grande. Aquí, igual que Socio Páramo, el programa de Socio Bosque ha sido útil en disminuir la deforestación, con comunidades recibiendo pagos para no deforestar, y es un modelo que ya se están replicando en muchos países de la región, Bolivia, Brasil, Guyana, en algunos esfuerzos aislados en Colombia. Y yo creo que sabemos, ya tenemos suficiente experiencia como comunidad y suficientes estudios para saber que áreas protegidas y territorios indígenas tienen menos deforestación de lo que tienen otras partes. Y por eso la noticia de Brasil hoy es tan preocupante. Sabemos que las áreas protegidas y los territorios indígenas funcionan y por lo tanto disminuir o disminuir esas protecciones puede tener un impacto negativo. Incentivos como Sociobosque son importantes, producción sostenible, a donde se produce las cosas como soya, la ganadería, es importante. Y creo que también una oportunidad grande es ver cómo podemos bajar los costos de restauración. Hoy en día, por ejemplo, en Brasil cuesta 15.000 reais para restaurar una hectárea de bosque amazónico. Pero ese es con metodologías tradicionales, ¿no? Que uno va como sembrando matas y es muy costoso. Ya se están desarrollando técnicas en donde nada más ponen semillas y con fertilizantes, otras cosas, más como agrícola, ¿no? Y tal vez hay menos probabilidad que esa semilla crezca una planta, pero por meter tantas semillas, más bien el total de plantas que salen son mayores y el costo puede bajar, estimamos, hasta 4.000 reais, o sea, menos una tercera parte. Y es apenas empezando, ¿no? Entonces yo creo que ahí también hay mucho potencial para nosotros como comunidad ver cómo mejoramos la restauración y lo hacemos más eficiente. Voy a terminar muy brevemente porque sé que se acabó mi tiempo con mis reflexiones aquí de los premios Latinoamérica Verde. Y creo que lo que necesitamos en la región son 3 cosas. Políticas públicas más ambiciosas y coherentes, no como las decisiones hoy de Brasil de disminuir la conservación, pero más bien ver cómo se puede fortalecer. Creo que en el caso de Colombia tenemos algunas leyes recientes, interesantes, leyes que hablan sobre compensaciones ambientales, leyes que hablan sobre pagos de servicios ambientales, un impuesto de carbono, y la oportunidad de las empresas de hacer proyectos de carbono neutralidad, o sea, financiar proyectos de conservación y de esta manera disminuir su huella de carbono. Creo que esas son políticas muy interesantes que vamos a estudiar y ver cómo se puede replicar. Entonces, eso es lo primero. El segundo es que creo que necesitamos más inversión del sector privado en el tema de conservación y restauración. Y los últimos días he escuchado sobre varios modelos nuevos que la gente está desarrollando que me parecen muy interesantes. Por ejemplo, muchas empresas B han presentado sus proyectos aquí en los premios. Y yo creo que eso es fundamental para no seguir dependiendo de donaciones externas. También vi muchos proyectos que decían, ¿cuál es el factor limitante? No hay plata, no hay plata, no hay plata. En parte es porque estamos acostumbrados, y Conservación Internacional es igual, es una organización sin fines de lucro de donaciones, ¿no? Si logramos establecer negocios que generan recursos, que siguen viniendo, vamos a poder desarrollar más proyectos sostenibles en términos de conservación. Y creo que también el sector financiero de la región debería involucrarse más. Hemos tenido algunas entidades financieras aquí en los últimos días presentando proyectos innovadores, pero necesitamos mucho más. Y espero que en los premios futuros vamos a ver más de miembros del sector financiero de la región llegando y pensando cómo podemos invertir, cómo podemos ver el desarrollo sostenible, la conservación como una oportunidad de inversión, no como un costo, sino una oportunidad de generar bienestar económico, ambiental y social para la región. Y finalmente, yo creo que algo fundamental y algo que he escuchado mucho en los proyectos aquí es cómo podemos empoderar a las comunidades y los pueblos indígenas, que en muchos casos son los guardianes de esos ecosistemas, han logrado vivir en armonía con esos ecosistemas durante
tiempos muy extensos, en algunos casos miles de años, y nosotros como sector ambiental deberíamos hacer todo lo que podemos para empoderar a esas comunidades y pueblos indígenas, seguir con ese papel y que también se logran desarrollarse de la manera que desean. Creo que los premios Latinoamérica Verde, la primera vez que participo, es una plataforma muy interesante. Algo que me ha inspirado es la energía, los esfuerzos, la pasión que tiene la gente, los proyectos que trabajan. He visto que muchos se han conectado y estoy seguro que va a salir ideas aún mejores por la colaboración entre las personas, y creo que es algo que deberíamos hacer, es siempre ver cómo escuchamos uno al otro, porque esa es la manera de encontrar esas soluciones nuevas, innovadoras, que podemos llevar a escala y lograr impacto. Y al fin del día lograr un desarrollo que realmente sea sostenible ambientalmente, socialmente y económicamente. Muchas gracias.